Entonces, en esta segunda parte, estamos viendo de manera gráfica los conceptos de lo que es la inflación, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Y ahora mi pregunta era si hasta aquí todo estaba claro. Y hay algunos como Hernández, Ramón dicen que sí. Ya, Hernández, al finalizar de la clase te unes a Alexia y a tu otra compañera y conversamos entre los tres, ¿ya? Muy bien, aquí hay otra apreciación que me dice, todo está comprendido, entendido, profesor, porque en el examen, ustedes saben que yo les voy a preguntar, por ejemplo, de esta manera. Es el desequilibrio económico caracterizado por la subida general de precios y que proviene del aumento del papel moneda, deterioro y mal manejo de la economía de un país. Nos referimos a la, dos puntos, ¿no? Evolución de la economía, la variación del índice de precios, ¿no? La desinflación o de la inflación. ¿De qué estamos hablando? A ver. Inflación. Esa es la respuesta. En consecuencia, creo que todo está hasta aquí clarito, ¿verdad? Muy bien, continuemos. ¿Qué es la deflación? La deflación consiste en la caída generalizada del nivel de precios de bienes y servicios en una economía. ¿Qué es lo más importante aquí? ¿Ya? En saber que los precios disminuyen. ¿Ya? Y esto ocurre por una falta de demanda, es decir, la gente no compra. Y esto es mucho más peligroso, ¿ya? En, eh, en los gobiernos, da más miedo que llegar a una inflación. Es decir, se produce una sobreproducción de los recursos y frente a eso, como no la gente no lo compra, porque probablemente la gente no lo compra porque hay demasiada producción y si tú tomabas un tarro de leche diario, no puedes meter a la gente 5 tarros de leche diario, pues. Entonces la gente solo sigue comprando uno y los otros 4 que está sobreproduciendo tiende a, eh, a abaratarse, ¿no? Entonces la gente no te compra y tú tienes que venderlos de todas maneras. Y entonces, ¿no? Se caen los precios y empiezas a abaratar las cosas para poderlas vender. A eso se llama la deflación, la caída generalizada en el nivel de los precios de todos los bienes o de los servicios que se presta en el aspecto económico, ¿ya? Este es el movimiento contrario a la inflación. En la inflación, los precios suben. En la deflación, los precios se abaratan, ¿ya? Y la gente, por supuesto, ya no compra. Y entonces, como no compra, tienes que, como se dice en términos vulgares, tienes que tirarte al piso, ¿no es cierto? Ya, esa es la deflación. ¿Ya? Tirarte al piso con tus precios. ¿Ya? Hasta ahí, ¿entendido esa parte, chicos? Gracias por contestar. Sí, profe. Oh, claro, profesor. Muy bien, excelente. Vamos ahora, esta palabra que parece un chiste, ¿no? La desinflación, ¿no? Desinflación, ¿qué quiere decir? Se desinfla, ¿no? Escuchen, es una etapa económica en que el crecimiento de los precios, o sea, la inflación, se reduce, pero no llega a ser cero o negativo. Es decir, no llega a ser una deflación, un abaratarse las cosas, no un tirarle al piso en sus cosas. No, 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 no. Consiste en que la desinflación es ese bajar de precio, pero que no se obtiene el objetivo, no se llega a cero.
pero tampoco llega a ser negativo, sino que como que queda un stand-by. ¿Ya? Se reduce, pero no llega a cero y tampoco llega a ser negativo, como que se queda ahí estancado. ¿Ya? Entonces, lo más importante es conocer lo siguiente. Esto generalmente en los países es una especie de objetivo común en la que no llegas a cero en la inflación, pero tampoco se convierte en una deflación, que es un abaratar todo. Entonces, la desinflación es bajar un poco la presión, pero que no llegue ni a cero ni que sea tan negativo, o sea, que no baje de cero. ¿Ya? Esa es la desinflación. Y es lo que comúnmente en aspectos económicos buscan los países. Es una especie de objetivo común. ¿Ya? Entonces, se aplican para llegar a esto medidas de política fiscal, por ejemplo, impuestos. Se disminuyen los gastos públicos, ¿ya? O se recaudan impuestos de otro tipo. ¿Ya? La política monetaria, por ejemplo, hay restricciones, vamos bajando un poco el dólar, nuestro dinero va valiendo un poquito más, pero no llegamos al objetivo, ¿no? Se aumentan el tipo de intereses en los bancos para que la gente pueda ir a recuperar o a tener más dinero. Entonces, es una especie de estate quieto hasta ahí nomás, sin llegar a cero, ni tampoco llegar debajo de cero en la que se convierte en negativo o en deflación. Se queda como ahí, antes de cero, ¿no? Pero que no llega a cero ni baja de cero. Ahí, eso es desinflación. ¿Está bien? ¿Entendido hasta ahí? Sí. Muy bien. Ahora, veamos las causas de estas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que ocasiona? Ya lo hemos visto ciertamente, ¿no? Pero para que ustedes tengan la responsabilidad de leer esto. ¿Cuándo se produce la inflación? Y aquí está el resumen. Cuando la oferta monetaria crece más que la oferta de bienes y servicios. Se produce inflación cuando la oferta monetaria crece más que la oferta de bienes y servicios. O sea, estamos a veces a respecto del dólar, ¿no? Crece, crece y crece y nuestra moneda baja, baja y baja, ¿no? Y los bienes y servicios, la oferta y la demanda, la oferta en la que el productor viene y te ofrece, ¿no? A veces ya no es el mismo, como el ejemplo de la leche. Si hace 2 años lo comprabas en 3 soles, hoy, 2 años después, cuesta casi 4 soles. Entonces, nuestra oferta monetaria crece, ¿no? Perdón, el dólar crece, pero nuestra moneda en verdad está bajando y ya no nos alcanza para comprar las cosas, ¿ya? Cuando esto ocurre, una mayor cantidad de dinero a disposición del público para un conjunto de bienes y servicios que no ha crecido en la misma proporción, ¿ya? Y hace que a veces sea esto más abundante. Y te dicen los economistas, a pesar de que está subiendo el dólar, no te arriesgues a ahorrar en dólares. Hazlo en soles aunque parezca que esté disminuyendo. Así, aparentemente va reduciendo el valor, ¿ya? Pero en el momento indicado vas a obtener, cuando compres algo, vas a obtener lo mismo que hasta hace 2 años lo obtenías, pero ten paciencia, ¿no? Es lo que nos dicen los economistas. La inflación de demanda, que es una de las tantas formas de inflación. Aquí está la definición, cuándo ocurre, ¿ya? La inflación de costos, cuándo ocurre, ahí está bonito, bien explicadito, ¿ya? La inflación de autoconstruida, ¿no? ¿Cuándo ocurre? ¿En qué circunstancias? Y esto es importante conocer para saber qué está pasando con la economía en estos precisos momentos.
Si ustedes llegasen a entender esto un poquito, por mi madrecita, los criterios en el Perú cambiarían. Nuestra economía trataría de ser más responsable, más pensada. Y a ese punto queremos llegar. Que ustedes sean ciudadanos de aquí a un par de años, ¿no? Porque ya les queda a algunos un año más, a otros 2, para que cuando sean ciudadanos universitarios tengan estas cosas bien claras. ¿Ya? Ahí tienen ustedes los tipos de inflación, ¿ya? La inflación moderada, la galopante, la anticipada, la no anticipada y la hiperinflación. ¿Ya? Ahí están los tipos, cuándo se llama inflación moderada, ¿ya? Cuándo es galopante, ¿ya? Cuándo es anticipada, ¿no? Cuando algo se ha proyectado y se conoce de antemano. La no anticipada es la que muchas veces te agarra de sorpresa, ¿no? La hiperinflación, ¿qué cosa es? Ahí están los tipos, ¿ya? Ahí vienen ustedes lo más importante, las consecuencias. Por ejemplo, los efectos de la inflación, ¿no? ¿Qué pasaría en el Perú si la inflación sigue creciendo? Ahí están algunas consecuencias. Y esto trae un retroceso. La reseña histórica hasta 2011 en que está este documento. Después de Ollanta nos falta lo de Kuczynski y los otros presidentuchos que estuvieron pasando por ahí, ¿no? Sobre todo, ¿cómo se llama el narizón, este gigante que nos tenía todos los días a mediodía clavados en el televisor para saber sus famosos, ¿no? Sus famosos, rueda de prensa, ¿no? Que nos tenía todos los días ahí atentos a lo que ocurría, ¿no? Muy bien. Ahora, si ustedes son tromes, aquí hay un enlace, ¿ya? Si quieren hacer este trabajito, ahí los he dejado, pero no es necesario, ¿ya? Pero si quieren hacerlo, genial. Ahí está el trabajito, ¿ya? Leanlo bonito y los que deseen me lo presentan, ¿ya? Entonces, hasta aquí terminamos el tema de la inflación. Ahora nos quedan unos 15 minutos. ¿Qué les parece si actualizamos el tema y conversamos un poco? Ustedes están en quinto año secundaria y me gustaría que hablemos un poco sobre la situación económica de nuestro país. ¿Qué está ocurriendo? ¿Pueden ustedes entrar en ese diálogo conmigo? ¿Mm? ¿O no? Y de pasadita, pues habría que resolver algunos temas, ¿no? A ver, aquí me parece que ya hay una pregunta. Vamos a ver. Ah, bueno, sí, claro. Son dos temas importantes de inflación, ¿no? Una es la importada y la otra es la expectativa que es la que a veces sorprende y la que no sorprende, ¿no? ¿Qué cambios se pueden hacer para mejorar al Perú con el objetivo de no caer en una inflación? La primera cosa es manejar bien el sistema monetario. Creo que la persona que está hoy en el Banco Central de Reserva es mundialmente el economista más reconocido. Y nosotros en el Perú nos estamos dando el lujo de tener al mejor administrador económico del mundo. El señor Julio Qués. Este hombre es tan bueno y tan famoso que como que el mundo, Velarde, muchas gracias, ¿no? Que el mundo entero le escucha. Es como una eminencia completa en economía. Entonces, por esa razón,
en el Perú estábamos diciendo, mire, Velarde se va y el Perú se viene abajo. Lo curioso es que muy pocos hombres tenemos como él, y él está envejeciéndose ya. Y lo que tenemos que mirar a futuro, los que quieran ser economistas, deben leerle a él. Lean tiene tantísimos libros sobre economía, tantísimas disertaciones sobre economía, que los que quieran estudiar economía, sería bueno que lo lean y que lo vean, que lo escuchen, porque este hombre tiene un gran espíritu de, ¿cómo les explico? Tiene un deseo profundo de que con el mismo sistema económico tiene fe en que se puede mejorar. A él no le interesan quienes entren a gobernar. Gracias a Dios, una de las cosas positivas que tiene la constituyente del 93 es que se le dio independencia absoluta al Banco Central de Reserva. O sea, el gobierno y cualquier gobierno ya no puede meter la mano para sacar de ahí billetes. Por eso hay un presidente ejecutivo, tienen un directorio, ¿no? Entonces, es el Banco Central de Reserva el que administra la política económica del país. Ni siquiera el ministro de Economía, les cuento, ni siquiera el ministro de Economía. Es el señor Julio Velarde el que decide la situación. Y él es el que saca el pecho y pone el pecho cuando un presidente tira a la basura todo el sistema político. Eso lo hemos visto desde el borracho ¿cómo se apellidaba? El cholo de acero inoxidable, luego con el señor Ollanta, Toledo tiene razón, ¿no? Con el señor Ollanta lamentablemente hemos empezado a destruir la economía, porque este señor rompió el tratado político que había a partir del año 2000 en la que se había firmado todos los partidos políticos para que al 2025 el Perú sea una potencia económica. Se estaba logrando, pero con Toledo y con Ollanta, ¿no? Y con Kuczynski y con el otro que no me acuerdo su nombre hasta ahora, y estos presidentuchos que han ido apareciendo, la economía se ha venido abajo. Pero hay un hombre que siempre estuvo ahí en silencio, que nadie decía nada, y era el señor Julio Velarde. Este hombre, mientras el dinero peruano se iba viniendo abajo, él empezaba a sacar las reservas y vender dólares para abaratar el dólar y tratar de que nuestra moneda tenga un buen valor adquisitivo. Y por eso cuando entró este gobierno, la mayor preocupación era, ¿seguirá el señor Julio Velarde? Porque con este presidente sacan a Velarde, pone un nuevo presidente en el Banco Central de Reserva, Dios nos libre, porque no sabemos qué va a pasar. Ese era el peligro, jóvenes. Y felizmente, este presidente, el lapicito, fue más o menos bien asesorado allí y hasta ahora está dejando al señor Julio Velarde. Por eso el país no está en el hoyo, porque el que realmente está gobernando el país económicamente es el señor Velarde. Por él estamos más o menos mejorando. Hace 4 días salió a decir que el Perú va a mejorar y va a mejorar subiendo un 13% más o menos en el factor económico. ¿Qué pasaría si hubiese otra persona? Una persona que no conoce bien el manejo, el teje y maneje de esta situación. Miren, él ha estado manejando la economía del Perú en plena pandemia. Nos asustamos cuando se cerró todo. Y sin embargo, él en el silencio, ahí estuvo, manteniendo un equilibrio monetario. Y eso es importantísimo saber.
muchos de nosotros en nuestras casas no sabemos eso. No pisamos suelo. No conocemos la realidad de nuestro país. No sabemos quién está sosteniendo el país. Y ahí tienen. El señor Julio Velarde es como el Aquiles. El que carga, perdón, ¿cómo se llama el que carga al mundo? El personaje mitológico él es el que sostiene, ¿no? Atlas, ¿no? Realmente. Atlas, ese señor es el Atlas del Perú. Es el que sostiene el Perú económicamente. Por eso podemos comprar todavía los bienes y los servicios con una cantidad adecuada de dinero, a pesar de que, por ejemplo, estemos con nuestros sueldos hasta el suelo. A mí, por ejemplo, hace 2 años no me han devuelto mi sueldo. ¿Cómo le hago? Solo Dios sabe. Y ustedes con sus papás que luchan todos los días, a veces se demoran en pagar las pensiones como ahora. Y hasta ahora no nos pagan la pensión, no nos pagan el sueldo. ¿Por qué? Porque muchos papás se están sacando la ñoña, están ahí luchando, luchando. Y gracias a Dios, cuando se adquiere el dinero, ese dinero todavía está manteniendo, ¿no?, ese resultado común. ¿Se acuerdan? No llega a 0, pero tampoco baja de 0. Estamos ahí, en ese equilibrio. Y podemos más o menos seguir luchando allí. Hasta que llegará el momento, como dijo el señor Julio Velarde, en que tenemos que salir para adelante. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que el señor Castillo no quiere. Hay que meter gestión empresarial privada. Hay que motivar esto. Es verdad, cóbrame todos los impuestos que quieras y hay que aprender a pagar impuestos para no ser inmorales y para no ser, ¿cómo se llama esto? Piratas, por decir una palabra muy simple, ¿no? Hay que aprender a pagar nuestros impuestos, ¿no? Eso le da viabilidad a la economía, ¿ya? Y podemos tener un mayor poder adquisitivo con nuestro dinero. Y no estar tratando de solucionar esto con aumentos de sueldo, que eso genera al final inflación. ¿No? ¿De qué te sirve que ganes 3,000 soles si tu dinero no sirve, no tiene poder adquisitivo? Por eso lo más importante es llevar adelante, y eso le doy solución a lo que me han preguntado. Se necesitan ideas concretas de un hombre que maneje la economía y que busque mejorar el poder adquisitivo de nuestra economía. Generar planes, ¿no?, de proyección en los mercados internacionales, los bonos, tener cuidado con que las materias primas no bajen, sino más bien que traten de subir: el petróleo, el gas, el oro, el mercurio y cosas que nosotros producimos. Pero a través de la gestión de la empresa privada, porque a veces el gobierno no puede meterse a hacer simplemente así por así una gestión empresarial. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que lo privado ingrese. ¿Para qué? Para que lo privado, cumpliendo con los impuestos, nuestra economía pueda crecer. Por eso, hermanito, aprende a pagar tus impuestos. No seas roñoso, ¿no? Que eres un profesional y que tienes que pagar un impuesto, paga tu impuesto. Así le vas a ayudar al país a mejorar. No seas informal. ¿Ya? Esa es la palabra. Muy bien, chicos. Me quedan 5 minutos. Luego vamos a continuar con filosofía. Lamentablemente me van a tener que ver 3 horas seguidas todos los lunes. Pero ya no queda mucho tiempo, felizmente. Me han cambiado los horarios terriblemente, ¿ya? Pero ya no se pueden hacer más cambios. Así que ahorita termina y comenzamos a las 9:30, comenzamos filosofía, ¿ya? Pero
regálenme estos 5 minutos para hablar delante de todos con estos 3 chicos que van a trabajar en mi grupo, que serían los flash, ¿no? Del día. ¿Qué es lo que pasa? A ver, ¿quiénes son? ¿Dónde están? Alexia, a ver, denme los nombres. Quiero tener los nombres donde hay una hoja de papel. Aquí está. Hilario, ¿sí? Hilario, ya. Alexa, Hilario. Pimentel. Pimentel. Y su nombre comienza con, ¿cómo es su papá? El teléfono de su papá se comunicó conmigo. ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Déjame ver en todo caso aquí. Ya que no me quiere decir su nombre, lo diré en voz alta. Milena. Milena. Ya. Ah, genial. Walvamaita y Hernández, ¿no es cierto? Hernández, ¿quieres quedarte, hijo, en el grupo? Y Walvamaita. ¿Qué dices? Ya, perfecto. El plan es el siguiente, y disculpen que lo diga delante de todos. El plan es el siguiente. Yo necesito que hoy, a ver, el profesor José me dice que está aumentando a mañana el día, así que vamos a ver si mañana hasta mediodía lo entregamos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Les voy a enviar Pimentel y a Pimentel le voy a enviar, creo que de ella tengo su WhatsApp, le voy a enviar el estatuto, ¿ya? Y en el estatuto más o menos dice lo siguiente, que el video que van a hacer de cualquier tema, y lo vemos, y a mí me gustaría, por ejemplo, que en historia universal ya tenemos, hay geografía, economía e historia universal. Ustedes elijan y díganme ahora qué tema sería bueno. O de economía, que sería muy bonito también, tratar sobre alguno de los temas que hemos tratado desde la 7ª unidad. ¿Ya? Por ejemplo, conceptos de economía, de repente sobre este tema de la inflación, de repente sobre los procesos económicos. Hay que escoger un tema, de tal manera que ese tema, por los 4, sea sintetizado y se expliquen solamente términos generales, conceptuales y definidos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el video tiene que durar 1 minuto y medio. Así, 1 minuto y medio. Pero necesito que al hacer el video utilicen un papelógrafo, una maqueta o algo que le ayude a los 4, para que de tal manera los 4 se distribuyan un pedacito de cada cosa del tema, para que no sea tan largo. Por ejemplo, conceptos, como les decía, ¿no? Y tratar de definir qué cosa es cada cosa. Eso en 1 minuto y medio, pero que se les vea a ustedes y se vea el papelógrafo, por ejemplo, o la maqueta que van a hacer, ¿no? Por eso el problema es que es inmediato frente a lo que van a hacer, o hacen un papelógrafo rápido. O sea, un solo tema nada más, es un solo tema entre los 4 en este caso. Y entre los 4 se tienen que reunir hoy mismo para saber cómo distribuir el tema que vamos a escoger. ¿Ya? A eso, así hay que hacer el video
y ese video me lo tienen que enviar, ¿no? Ahora, si ustedes saben editar, hay una introducción a nombre del colegio. ¿Por qué? Porque no va a ser presencial el día del logro en cuanto a las exposiciones, van a ser pasar los videos, ¿no? Ahora, ya que me han aceptado los 4, y lo voy a decir porque a ustedes yo los quiero mucho a todos, son como mi promoción. Miren chicos, a ustedes 4, si les sale bien el video, si sale bien el trabajo, aunque yo sé que es relámpago y tienen que hacerlo hoy mismo, yo les prometo que este tema sería como su examen final. Y prometo aprobarlos en este bimestre, a los 4. Así saques 5, así saques 5 en tu examen, yo te voy a aprobar el bimestre. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces el trabajo que ustedes hacen muy poco es reconocido. Y por otra parte, muchos de ustedes no quieren colaborar, ¿no? Y para que sirva de lección. No porque se les apruebe, tienen que colaborar. Qué importante es que haya ese deseo natural de querer aprender y de querer saber. Ahora, como una lección, yo estoy haciendo esto. ¿Por qué? Porque yo sé que ustedes están aceptándome a última hora. Yo he enviado a la petición el día jueves, por favor, que algo, inclusive con Gamarra hablé. Le dije, por favor, hija, mira, el día viernes hablé con ella. No, consígueme 3, y me dijo, profesor, nadie. Y mira, ahora salieron 4 en vez de 3. A los 4 los acepto. ¿Se dan cuenta? Porque no había colaboración, no querían hacer, de repente se justificaban y todo eso. ¿Ya? Así que, excelente. Crea el grupo y terminada la clase, justo 12 en punto u 11:45, me avisan y yo entro con ustedes para finiquitar el tema. ¿Ya? Ahora hay que descansar estos 3 minutos y luego volvemos a ingresar para filosofía. ¿Ya? Muy bien, chicos. Nos vemos en un ratito entonces, ¿ya? Voy a apagar aquí no debí grabar esto, pero ya está grabado. Ni modo. Listo.